Hoy nos sumergimos en uno de esos libros verdaderamente impactantes, de los que te marcan para siempre. Hablamos de El hombre en busca de sentido de Viktor E. Frankl. Y ojo, porque es mucho más que una simple historia sobre sobrevivir al Holocausto, es una exploración brutalmente honesta de nuestra capacidad humana para encontrar propósito incluso cuando todo a nuestro alrededor es sufrimiento. Frankl, en su papel de psiquiatra, a veces formulaba esta pregunta a sus pacientes. Suena fuerte, ¿no es así? Pues bien, esa pregunta tan directa es, de hecho, el corazón de todo su libro. ¿Qué es lo que nos ancla a la vida? ¿Cuál es la fuerza impulsora que nos mantiene en pie cuando parece no haber escapatoria? Pues la historia de Frankl nos lleva a la estación de tren de Auschwitz. Él, junto con más de 1500 personas, llegó allí sin saber que no era solo un punto en el mapa. Era el inicio de un descenso a los aspectos más profundos y reveladores de la condición humana. Lo primero que les quitaron al llegar fue su nombre, su identidad. Dejaron de ser médicos, padres, artistas con una vida, con una historia. Fueron reducidos a un mero número. El propio Frankl, psiquiatra de renombre, se convirtió en el prisionero 119.104, y nada más, un número tatuado en la piel. Y en verdad, toda la crueldad del sistema se resumía en un solo gesto. Un oficial de las SS, con un movimiento casi descuidado de su dedo, decidía en un instante el destino de miles de personas. A la derecha, el trabajo forzado. A la izquierda, el crematorio. La vida y la muerte, reducidas a un mero capricho. Las cifras, por supuesto, son más que suficientes para helarte la sangre. En el transporte en el que viajaba Frankl, ese gesto aparentemente trivial significó la muerte inmediata para casi el 90% de las personas. De cada 10 individuos que llegaban, solo una persona sobrevivió a esa selección inicial. Para ese pequeño 10% que sobrevivió, otra lucha empezó, y la pregunta era inevitable. ¿Cómo se sobrevive cuando absolutamente todo te ha sido arrebatado? Frankl se dio cuenta de que los prisioneros pasaron por varias fases psicológicas para soportar lo que él llamó una existencia desnuda. Frankl, como buen psiquiatra, observó un patrón claro. 3 fases. Primero, lógicamente, el shock inicial. Después de eso, algo que él consideraba clave, una apatía profunda, una especie de muerte emocional. Y finalmente, y esto es muy revelador, una profunda desilusión después de ser liberados. Pero centrémonos en esa segunda fase, la apatía, porque ahí reside una de las claves para la supervivencia. Normalmente, consideramos la apatía como algo negativo, pero allí en el campo fue completamente lo opuesto. No era debilidad. Era un caparazón, una armadura emocional esencial para soportar el horror diario, el hambre, los golpes sin simplemente perder la cabeza. Era un mecanismo de defensa fundamental, porque incluso con esa coraza había algo que dolía más que cualquier golpe. Y Frankl lo deja abundantemente claro. Lo peor no era el dolor físico, que era constante y brutal. No, la verdadera tortura fue la agonía mental que venía de la total injusticia, de lo absurdo y arbitrario de todo. Ese era el verdadero infierno. Y es justo aquí, en medio de ese horror, donde Frankl tiene la revelación que cambiaría su propia vida y las vidas de millones de personas. Él se dio cuenta de que, sí, los nazis podían controlar su cuerpo, su entorno, casi todo, pero había una sola cosa que estaba completamente fuera de su alcance. Y esto nos lleva a la pregunta del $1.000.000, ¿verdad? Si te quitan tus posesiones, tu identidad, el control sobre tu propio cuerpo, ¿qué queda? ¿Qué es lo que nos define como seres humanos al final del día? Bueno, esto es lo que queda. La libertad última, la que nadie nos puede quitar jamás. La libertad de elegir nuestra actitud ante lo que nos sucede. Podían controlar las circunstancias externas, sí, pero la respuesta interna, nuestra actitud, esa elección, fue y siempre es de cada individuo. Y esto no era solo una hermosa teoría. Frankl lo experimentó de primera mano. Él relató cómo, durante las marchas heladas, escapaba refugiándose en su mente, manteniendo conversaciones imaginarias con su esposa. Se aferró a su recuerdo, a su amor, y así descubrió que el amor es la meta más elevada, una fuerza tan poderosa que trasciende la muerte. Por supuesto, una revelación tan potente forjada en el peor lugar imaginable no podía seguir siendo una simple anécdota personal. Se convirtió en la base de toda su escuela de psicoterapia, la logoterapia, un enfoque centrado precisamente en ayudar a las personas a encontrar sentido a sus vidas. Bueno, para ponerlo en contexto, Freud hablaba de la búsqueda del placer, Adler de la voluntad de poder. Frankl dijo, no, lo que realmente nos mueve, la motivación más profunda del ser humano es la voluntad de encontrar un sentido a la vida. Bien, ¿y cómo se encuentra ese sentido? Frankl nos dice que hay 3 caminos principales. 1. Creando algo.
contribuyendo al mundo. 2. A través de una experiencia como el amor por otra persona o la contemplación de la belleza. Y la tercera, quizás la más profunda, es la actitud que elegimos tener ante el sufrimiento inevitable. Finalmente, todo el legado de Frankl podría resumirse en una idea que hoy quizás resuena más fuerte que nunca: la importancia de encontrar nuestro propio porqué. Frankl citaba constantemente esta frase de Nietzsche porque es muy acertada. Lo resume todo perfectamente. Si una persona tiene una razón para vivir, un propósito en la vida, puede soportar casi cualquier circunstancia, por muy terrible que ésta sea. Ese por qué es lo que nos proporciona la fuerza para soportar cualquier cómo. Así que, en última instancia, el mensaje de Frankl es de esperanza radical. No es una esperanza ingenua que ignore el dolor. Al contrario, mira al dolor directamente a la cara y aún así nos dice que la vida siempre, siempre encierra un significado potencial. Nuestra tarea es descubrirlo, y con esto, el libro nos devuelve la pregunta a nosotros. La vida no viene con un manual de instrucciones que nos diga cuál es su significado. En cambio, es la vida la que constantemente nos exige la nuestra. Y la respuesta no está afuera, sino en nuestras decisiones y acciones diarias. La pregunta final entonces es esta: ¿qué significado elige cada uno darle a su propia vida?